Es el doctor Víctor Manuel Castro Gómez. El doctor Víctor Castro es médico graduado de la Universidad Nacional de El Salvador. Realizó sus estudios de medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hizo estudios de neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, DF. Actualmente el doctor es médico neumólogo del Hospital Médico Quirúrgico en la unidad de terapia intensiva posquirúrgica de cirugía cardiovascular y en el servicio de neumología en la unidad de neumología intervencionista. Dejo con ustedes al doctor Víctor. Bueno, buenos días. Después de este refrigerio, yo creo que tenemos chance para seguir, como dicen, en esta actividad mental. Realmente les digo actividad mental porque es el problema de los... En esta actividad de las enfermedades ocupacionales es un mundo, por decir aparte, y que a veces uno como médico va solo a la actividad académica, la enfermedad como tal, y la parte ocupacional que implica deterioro. Entonces, mejor de ella. Entonces, esto hace de que esta área haya evolucionado grandemente en los últimos tiempos, a tal grado que se llama medicina ocupacional. Ustedes tienen riesgos profesionales inherentes, uno como médico, dependiendo si está en laboratorio, si está en una institución hospitalaria. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que va a tener problemas de incapacidades o discapacidades. Y si eso legalmente no está en el estado salvadoreño o en cualquier estado, entonces ¿cuál es el problema? Va a estar discapacitado y no le van a pagar nada. O sea, hay como una pelea, digámosle así, de su trabajo, el proveedor del servicio, o sea, el dueño, el dueño de el dueño del trabajo o de la empresa, y usted, por otro lado, discapacitado, sin la valorización, un dedo, una mano, un ojo, lo que sea. Digamos los que trabajan, médicos que trabajan en microbiología, las punzadas que pueda haber, las transmisiones de HIV que están en boga. O sea, tenemos que ponerle atención a esta parte de la medicina ocupacional, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos que ver se ha desligado y en la legislatura de los países tiene como medicina no del trabajo, eso ha evolucionado, medicina ocupacional, y entonces ustedes tienen, digamos, una especie de hacer prevención. Y la prevención es hoy por hoy lo más importante, que ustedes lleven a la par el estudio de la entidad, la enfermedad, y a la vez lleven la prevención. O sea, ya le tenemos que agregar un elemento, así como la doctora Alonso presentó y dijo, bueno, la prevención del asma. Usted, cuando va a usted un asma, usted viene y dice, este es asmático. Pero ¿qué medidas preventivas? ¿Qué medidas rehabilitadoras? Entonces, eso en nuestro switch lo tenemos que tener. Y ya entrándole aquí en materia, nosotros la vía aérea, imagínense 40 horas laborales, ¿verdad?, semanales, entonces pasan unos 14,000 litros por la vía aérea, por la nariz, dependiendo del trabajo que usted hace, si es físico, si es mental y usted está allí, hasta apnea le puede dar, hasta sueño y se duerme. Ahí no hay mayor problema, pero en los otros, sí. Entonces, la actividad física, como dicen, puede incrementar la ventilación.
Es el problema de la ventilación la que nos da la inhalación de los contaminantes, y eso es a través de los aerosoles. A través de los aerosoles que ustedes han tenido la oportunidad de poder ver, los aerosoles se definen como el conjunto de partículas disueltas en la atmósfera. Ustedes han visto ahorita que se mencionó el polvo del Sahara. Siempre ha habido, pero hoy los vientos, el cambio climático ha hecho que eso suceda. Entonces, la inhalación sucede. Si ustedes van tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, allá por los Planes, y ven hacia la parte donde está Soyapango, ven una nube allí que es casi persistente, esa es la atmósfera. Entonces eso está contaminado. Nosotros aquí las mediciones, ahí están las mediciones, pero ¿qué se hace? Entonces no tenemos médicos, por lo menos en el Seguro Social, médicos que se dediquen a esta parte de la medicina ocupacional. Sí hay médicos del trabajo, pero yo siempre estuve tentado a que en mi instituto donde yo me formé, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, motivar a los muchachos para que hicieran medicina de esta parte que tenga que ver con la atmósfera, el trabajo, o sea, prácticamente una parte nueva. Entonces nosotros tenemos estos contaminantes que van a variar en tamaño las micropartículas, para así en general desde las 5 micras a las 20 micras o las 10 micras son las que tienen que ver. Si ustedes agarran un espejo y uno se ve los pelotes o los pelitos en la propia nariz, pero de ahí para adentro van reduciéndose, eso hasta llegar a la parte que se llama, al final, al alvéolo, lo que se llama la depuración que hace el alvéolo. Tiene una especie de fibrillas por microscopía electrónica que tiene un movimiento como que fuera del látigo del zorro. Y eso se anula con la atmósfera, se anula con las enfermedades virales, se anula con el tipo de trabajo inhalatorio que hay. Entonces, anulan ese movimiento y entonces esa limpieza que se va a hacer desde el fondo hacia arriba con el mecanismo de la tos, que es el final, el que hace la ejecución, no se da. Pero para llegar a eso, ustedes han visto que estos 3 mecanismos del depósito de la micropartícula, desde el inicio de la vía aérea hasta el final, son los que se dan. Entonces, esas partículas inspiradas, como les decía, van desde las 5 micras y una vez la partícula choca con la superficie de la humedad que tiene, por eso es que se recomienda siempre como una medida preventiva, tome agua, porque es la hidratación. Eso hace de que esa partícula se movilice apropiadamente. Y así tenemos que en la impactación, que este mecanismo, el 100% de las partículas de más de 20 micras o en este rango de 5 a 20 son las que se localizan en todo el tracto respiratorio. ¿Por qué les menciono esto básico como un recordatorio? ¿Por qué? Porque todas las enfermedades que vamos a ver ahí se producen. ¿La que sigue? Entonces tenemos la sedimentación. Esto, el depósito gradual de esas partículas debido a su peso. O sea, tiene peso y tiene eso. Por eso es cuando ustedes hacen una nebulización terapéutica, la partícula debe de ser importante para que llegue a la vía aérea respiratoria baja. De lo contrario, queda todo arriba. Entonces allí a alguien se le ocurre que quiere nebulizar chichipince machacado, ¿verdad? Eso no es así. Y ustedes ven un montón de cosas charlatanas que dicen le vamos a nebulizar tal cosa, y no, ya está la micropartícula y el peso molecular, el diámetro medio. Entonces, que eso lo pueden bien los terapistas. Aquí he visto algunos licenciados que se dedican a eso, que esa es la base de lo que hacen, porque no es aquello de meterle 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, no es esa la situación. Ya tiene su base científica. Y estos movimientos son los importantes. Esas partículas se retienen
y hay equilibrio entre el depósito y la depuración, de la capacidad de depuración del ser humano, o sea, de la vía aérea. O sea, mala depuración, afección, ¿verdad? Entonces ustedes ven un montón de señores, digamos ancianos, que no tienen el mecanismo de la tos, y entonces eso hace de que se enferme más rápidamente y al final termina en insuficiencia respiratoria por un moco atravesado ahí, insuficiencia, paro cardíaco y muerte. O sea, ustedes pueden hacer un ejercicio fisiopatológico. En todas las enfermedades uno debe de hacer un ejercicio fisiopatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted dice, aquí está el problema y cómo va a llegar a la muerte y por qué. Y usted se va dando cuenta cómo van siendo todos los pasos. La que sigue. De ahí la última es la difusión, el movimiento al azar de las partículas como consecuencia de este bombardeo que hay del medio ambiente. El depósito por difusión sucede principalmente en la vía aérea pequeña. Pero estos tres mecanismos son los importantes de recordar cuando estamos hablando del árbol respiratorio, la que sigue. Y así tenemos, aquí tenemos las enfermedades ocupacionales, respiratorias. O sea, puede haber un montón de mecanismos, pero lo importante es que de aquí un montón de enfermedades o contaminantes nos van a hacer, mire, enfermedades intersticiales. Una enfermedad intersticial con partículas pequeñas de menos de 10 micras de diámetro y se depositan en las terminales bronquiales, en los ductos, en los alvéolos, penetra y le deformó el espacio alveolar. Al deformarle el espacio alveolar, que es la unidad de intercambio gaseoso, se peló ese alvéolo. Y ese alvéolo, gracias a Dios, el pulmón tiene lóbulos y el lóbulo superior no se comporta como el inferior ni el otro lado. O sea, puede tener usted dañado un lóbulo y luego uno hace la broncoscopía y vas a ver el lóbulo superior, digamos del lado izquierdo, está intacto, bien su mucosa, pero te metes al que está más abajo y allí hay un tumor o allí está engrosada la mucosa. Entonces está como confinando la enfermedad a esa área. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la intervención temprana es la que ayuda. Y ahí viene la agudeza de cada uno de nosotros. ¿Cuál? Interpretar los síntomas y los signos. ¿Por qué? En neumología interesan varias cosas, pero por ejemplo tos. Usted está tosiendo, sí, va. ¿Cuál es el problema de la tos? La ATS o el CHES tiene allí un librito así, ¿verdad? Chiquitito, solo de tos, y lo están actualizando. O sea, cuando uno va al libro dice, carajo, uno ni me imaginaba que había de todo esto, ¿verdad? O sea, de la tos, sus mecanismos, sus incidencias, a qué se debe, etc. Lo mismo a la disnea. La disnea es un síntoma, por decirle, pero también usted lo puede medir la disnea. Se mide, hay escalas y eso depende. ¿Por qué? Porque puede ser que va comenzando una enfermedad intersticial, ¿verdad? Y usted le pregunta de la disnea, el cansancio, y le dice, hace 6 meses me comenzó la tos, ya fue donde 3 médicos, 2 neumólogos, y pues ya fue donde el que le hace los humos y nada. Y entonces alguien dice, bueno, vamos a medirle la disnea, y lo pone a caminar, y le mide, y le dice que bueno, que tiene un 60%. Y a él se le ocurre, y no tiene otros datos, pero sí le oye unos ruidos, ¿verdad?, respiratorios anormales. Lo importante es que usted sepa que son anormales. No se esté uno diciendo, y esto será inspiratorio al final de la expiración. No, que sea anormal. O sea, uno debe de ocultar lo que es normal. Y cuando usted lo oye, anormal. ¿Y fue a pasar consulta con el doctor? Sí. He ido 2 veces. Ay, ¿qué le ha hecho? Lo examinó. Bueno, no, la verdad que no me examinó. Le puso una campanita aquí así para el estetoscopio. No me lo puso. ¿Le midió la presión? Tampoco.
Y en neumología, hasta los neumólogos se nos olvida, cuando uno estampa los signos vitales, la frecuencia respiratoria. ¿Y cuál es el valor normal de la frecuencia respiratoria? Tanto. Fuera de eso, es otro valor. Y eso es lo que le llama la atención. Muy sutil. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque las intersticiales, si usted hace una historia laboral y usted dice, esto que suena, esto que tiene, dónde trabaja, cuántas horas trabaja, puede, dice usted, tener una intersticial. Y si tiene intersticial, usted ya va pensando otra cosa. Y usted dice, mire, lo voy a mandar donde el cardiólogo para que le haga un eco para ver si tiene presión pulmonar alta. Mándale a la Florcita, ¿verdad? Y entonces dice la Florcita, sí hay hipertensión. ¿Qué médico, después de esa charla que dio el doctor Castro, pensó que la disnea, solo por ser disnea, puede ser una parte de una enfermedad muy grave? Y que agarrada en las etapas tempranas puede mejorar. Pero ya en las etapas tardías, cuando usted le toma una placa y ve aquello como que es panal de abeja, se acabó. Entonces esos son los detalles, como dice, que usted como médico es un arte, tiene que ser acucioso. Pero también decía Regis Debré, un filósofo francés que anduvo con el Che Guevara allá en Bolivia, que la medicina tiene que ser tan exacta como la matemática. ¿Y por qué? Tenía razón. Nosotros nos basamos ahorita en supuestos. Oigo tal cosa y usted pone una imagen y no hay tal cosa. Y muchas veces abre al cristiano en la cirugía y el cirujano de tórax, lo que se veía en el TAC y todo eso, no está en la realidad, no que hay otra cosa. Eso se dan casos todos los días. Tenemos uno recientemente aquí en el médico quirúrgico. Entonces, de ahí no digamos cáncer. Cáncer es una cosa que nos está matando y agobiando y desafortunadamente, por ejemplo, el sector femenino, con mucha liberación, tabaco y no sé qué, pudieran haber sus cambios hormonales, pero tiene, digamos, un cáncer de la matriz, cáncer del cuello uterino, la operaron, ¿verdad? Le dieron radiación y todo, y lo operaron, y al final le dijeron, está curada, le dijo el oncólogo. Ojo, ¿verdad? 10, 15 años después, un dolor en punta de costado, radiografía, derrame pleural. Eso no es una metástasis tardía de la enfermedad. Y para llegar al cáncer es otro punto final de enfermedades ocupacionales, donde están metidos los químicos, las radiaciones y un montón de cosas que no nos vamos a detener en eso. Pero lo importante es que lo pensemos. Asma y EPOC. Ya el EPOC ya no es solo por el tabaco. Digamos, la señora que está en la casa, que usa humo de leña, le puede llegar a eso, es un factor de riesgo. Pero no solo eso, en los Estados Unidos ustedes buscan en Chess y hablan de lo que son los humos de las cocinas de gas. Y hay documentos en eso, en donde eso le forma, llega al EPOC. La biomasa, o sea, las quemadas de los cañales y todo eso aquí que se divierten destruyendo la naturaleza, entonces eso es importante, ¿verdad? Y con el asma, pues ya vieron asma, pero hay un apartado en nuestro caso que se llama asma laboral. Asma laboral. Hay un agente laboral que le causa y le produce el asma y usted lo tiene que identificar. Entonces, usted como clínico, por ejemplo, el médico general tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el primer punto. Y qué bueno que van a dar la próxima conferencia los de salud pública en la actividad primaria. Porque nos olvidamos de la actividad primaria. O sea, el médico general debe de estar, como dicen, bien preparado, avesado, y qué bueno, y lo felicito que han venido a esta reunión, y si vienen a todas, es como que mantengamos y presionemos al colegio médico a que nos dé más y se asocien y haya más membresía, y al final, ¿verdad?, vamos a tener más cosas. ¿Por qué? Porque estamos, como dicen, unidos en ese punto. Entonces, valga este comercial, pero la verdad es que hay razón.
digamos, los muchachos que se van para allá cerca, allá por Anamoroso o las fronteras, no vienen por acá. Entonces, ¿cómo hacerles llegar? Si ellos no tienen la de meterse al internet y cosas por eso, tienen que darse cursos, el colegio da cursos y todo, pero no ignorar. Yo siempre he dicho que hoy tenemos al médico, debe tener full inglés o otro idioma y full computación. Las tres cosas. Si no tiene las tres cosas, no es nada. Y si vamos más allá, tiene que aprender lo básico del náhuatl, ¿verdad? Porque hay zonas que tiene que saber sus palabritas, ¿verdad? Como en otros sectores también de la sociedad, que también hablan sus propios lenguajes. Entonces el médico tiene que conocer todo eso. Por eso es que dicen, vea, ¿y vos qué sos? Yo soy chingón, dicen. ¿Y por qué vos? Soy médico. Entonces, que haga lujo de esos detalles. Y el otro elemento que se da así fácilmente, en forma general, en las enfermedades ocupacionales, la traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y todas esas combinaciones. La fíjese bien, rino, sino, laringo, tráqueo, bronquitis aguda, severa con broncoespasmo. Está loco de todo esto, pues sí, está fregado desde arriba hasta el fondo, pues ¿qué va a hacer usted? Usted es bien descriptivo. ¿Por qué le dice laringo? A alguien se le ocurre y le dice, ¿qué tal, niña Mari? ¿Cómo está? Bien, doctor. Estoy mal. ¿Qué es eso? ¿Qué área está tomada? En forma aguda. Pero hay un montón de gente que trabaja en los telares y todo eso, que le va cambiando la voz en la mañana, en la tarde y así va evolucionando. Entonces, cuando usted le hace la broncoscopía, tiene un edema de las cuerdas y todo, y usted dice, hombre, vea, aquí está fregado. ¿Qué acción terapéutica vamos a hacer? Perfecto, esteroides, vea. Nos encantan los esteroides. ¿Y prevención qué hace? Ninguna. ¿Y rehabilitación? Ninguna. Si tiene un cáncer y hace la difonía, hoy hay prótesis para hacerle hablar y no terminar uno cuando lo hacen la cirugía de las cuerdas vocales. Si usted se queda hablando, digamos que yo hablo así bastante regañón, imagine que viniera hablando después de eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Verdad? Yo sigo funcionando y si yo estoy consciente de mi papel, no me voy a molestar. Pero en la realidad eso sucede, ¿verdad? A mí me operaron de las cuerdas vocales y tuve que ir a México y entonces un colega me dijo, mira, pero que no te vayan a dejar hablando mal, ¿verdad? Por eso le estoy contando. Y la otra era lo que está arriba, miren, rinitis y laringitis. Fíjense que con todo esto ustedes que se aprendan, ustedes ya saben lo básico de la medicina ocupacional, porque hacen una buena historia y va a parar que tiene laringitis. Le hace buena historia y todos los factores de riesgo y va a parar que tiene cáncer. O sea, es fácil, ¿verdad? Es fácil. Entonces usted, rinitis y laringitis, lo están tratando, ¿por qué? Le dicen asma. ¿Y qué es lo que le dan? Tres cosas, así como el cardiólogo, la Nicor, los sartán, ¿verdad? Y que no sé qué otra, el diurético. Ya, tú. Va al Seguro Social, el neumólogo, salbutamol, ¿verdad? Y no le da otra cosa. No hay otra cosa. No le da ipratropium, no hay, ¿verdad? Y beclometasona, no hay. Y fluticasona, peor. Y de esas combinaciones, eso ni se conocen. O sea, para decir de que uno es cajonero. Y si va a las unidades de salud, donde todavía quizás no hay ni mucho menos que eso, ¿verdad? Entonces funciona el chichipince para la inflamación, ¿verdad? Los emplastos. No, tienen que saber los que están en el campo, yo soy del campo, y entonces tienen que saber que hay algunas machucaciones que hacen de hojas que ni modo tiene que darle. Si no, miren los libritos que tenían los excombatientes de la guerrilla, tenían unos libros que ahí son valiosos, yo tenía mi colega, él en el hospital militar,
que se los encontraron, ahí se los robaron, pues, ¿verdad? Y allí están muchas cosas, ¿verdad? Que el tiempo les da su validez, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mente amplia para todas esas cosas que le van a beneficiar al individuo, pero ya el individuo tiene que tener otro enfoque, no así de causa-efecto. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ya se me durmió acá. Dale. No, me voy a atrasar más. Va, quedó directo. Bueno, entonces, sí, con estas cosas, imagínense, con este poquito, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir en una función más importante. ¿Por qué? Porque en las enfermedades ocupacionales podemos revisar así a manera de ejemplo rápidamente por el tiempo una que otra que ustedes más o menos ya la tienen, pero por ejemplo van a hacer, digamos, neumoconiosis, ¿verdad? O tienen uno que definir, bueno, ¿son polvos orgánicos o son polvos inorgánicos? Entonces, eso que ustedes definan, ¿dónde trabaja? ¿Qué es lo que hay? Él hace con una máquina, está raspando las paredes, ¿verdad? ¿Tiene protección? ¿No tiene protección? A veces se lo quita y a veces se hace, tiene una N95, ¿verdad? Que no sirven para nada, ¿verdad? O se pone una de esas, la doctorcita me dio una de las que ella se pone, una tapaboca. Eso no tampoco, pues. Tienen que ser industrializadas, o sea, tienen que ser lo que usan los SWAT. Entonces allí ya viene problema para la empresa. La empresa no le va a comprar eso. Pero como hay una legislación, ahí sí. Entonces el médico laboral, ¿verdad? El médico del trabajo hace eso. Entonces, no, sin entrar en detalles, como les decía, aquí van a hacer un repaso mental. Ustedes tienen enfermedades respiratorias de origen laboral. Y entonces, enfermedades respiratorias, decía, la doctora habló de asma, pero esta es relacionada al trabajo. La bronquitis crónica, que es una terminal. La bronquitis crónica puede ser agudizada o puede ser como parte del espectro del EPOC, ¿ya? Que es otra entidad junto con el enfisema, pero tienen las enfermedades respiratorias altas, que es donde llegan desde la nariz para abajo. Lo que les quería comentar en el asma es que le dan todo eso al asmático y no se mejora. Se fue donde otro, se fue donde otro, se fue donde otro. Y mire, y usted aparte de eso, ¿de qué otra cosa padece? No, solo eso, ¿verdad? Y cuando usted come en la tarde, ¿qué le agarra? Sí me da así como pequeña grura. Dijo usted, el doctor Castro mencionó que usted no vaya a tratar un asma, sino va a buscarle todo en la nariz y todo en el estómago. Hasta definir que no aquello, vea que usted padece de tal cosa, tampoco va. Porque vea que usted es infiel de eso, ¿verdad? Del abogado, ¿verdad? No, vea, tampoco, ¿verdad? Él solo va a decir que le duele, ¿verdad? Entonces, cuando está así, ya usted debe manejar integralmente el asma. O sea, tiene dos puertos esenciales, la vía gástrica del reflujo, ¿verdad? Y la vía del goteo nasal posterior. Si usted hace eso, el doctor en 2 patadas me quitó. Qué bueno ese doctorcito, y acaba de salir, ¿verdad? Y es de una universidad, bueno, ya no hablemos, ¿verdad? Porque ya hay varias, o sea que aquí es de lucirse, ¿verdad? Aquí ya no importa el pasado, ahorita es el futuro. Entonces ustedes ven que pueden hacer eso, ¿verdad? Entonces usted dice, no hombre, el reflujo, el goteo nasal posterior, y usted solo le dice, y usted traga un poquito de moco. Tal vez no le va a decir, pero usted ya le vio el alemán que está tomándole la historia y él le hace, ya estuvo el diagnóstico, ¿verdad? Entonces usted solo se lo busca más y ya lo definió. Entonces, enfermedades intersticiales. Estas son difíciles por la evolución que da y porque daña todo el pulmón, ¿verdad? Y entonces viene usted, neumoconiosis por polvos inorgánicos. Imagine
¿Cuánto polvo inorgánico puede haber? En nuestras casas yo le digo, mire, que su casa no sea como este montón de cosas viejas que yo ya tengo en mi clínica, que solo le hace así y levanta el polvo. Eso no debe de haber en su casa. Y yo le pongo el ejemplo ahí. Mire el dedo, le digo, no ande sacudiendo. Sí, doctor, por eso. Me ha dado porque antier estuve sacudiendo. Es bien sencillo. De ahí tiene la alveolitis alérgica extrínseca. Allá le pregunté al joven allí del hospital de diagnóstico, ahí vienen unas pruebas, pero todas son séricas. Pero, por ejemplo, se necesitan pruebas cutáneas, se necesitan pruebas para la hipersensibilidad. Digamos aquí, había un señor que me llegó al Seguro Social, me acuerdo yo de él, por su tos seca, un poco de cansancio, ¿verdad? Y nada más. No fumaba, no esto, no otro. Le digo yo, bueno, ¿usted es soltero o está casado? Sí, tengo 2 hijos. Y ahí donde vive, ¿cómo es? Reláteme si es de mixto, cómo está el techo, si tiene cielo y todo. Y los vecinos le digo, sí, hay unas casas allá. Y en su casa llegan palomas de Castilla, palomas de iglesia. No, me dijo. Bueno, sí llegan, me dijo. Unas que tiene una señora ahí que le llegan como 20, 30 palomas. Vaya, le dije yo, va a ir a convencer a la señora de que se tiene que deshacer de esas palomas, porque esas palomas son la causa de lo que usted tiene. ¿Ya? Se quedó sorprendido, pero cuando ya le expliqué y todo, yo le dije que fuera a convencer y todo, y que no le dirían de comer. Y entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Le dijo a la señora, le salió bien enojado, y allá como a la semana salió en el diario de hoy, ¿verdad?, la noticia de que había mortandad de palomas en una colonia. Este maestro se las echó, ¿verdad? Se las echó, pero no se las comió, ese fue el problema. Se las hubiera comido, si nunca han comido ustedes sopa de pichones. Nunca. Miren, esa sopa, las que tienen habilidades para el arte culinario, ya hoy ya no son solo mujeres, no, que mujer y hombre, ¿verdad? Entonces hacen, digamos, de las codornices, son iguales, ¿verdad? Con papitas, con garbanzo, eso ya que va a dejar a mediodía, es riquísimo. Bueno, entonces la alveolitis alérgica extrínseca, aguda, subaguda y crónica. La crónica es panal de abeja, el volado terminal. Si usted la agarra en su agudo y la agarra en agudo, le salvó el pulmón. Y considérese usted ufano de decir, le he salvado el pulmón a don Juan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo hizo. Y le da un curso de esteroides a 1 miligramo por kilo de peso. No ande con cosas que con miedito, que 5 miligramos hoy, que a mediodía, que en la tarde. No, dosis única. Solo aquel que no tolere, agréguele un antiácido, pero dele, ¿verdad? Con fuerza. Pero usted debe saber qué está tratando. Esa es la diferencia. Entonces usted le da un curso de una semana, 10, 12 días, o hasta máximo unos 2 semanas, y usted le retira 40, 50 miligramos que se dan, ¿verdad? Usualmente, usted lo retira de 2 patadas y ya no le vuelve a dar más, ¿verdad? Lo mismo en las crisis de exacerbación de POC, que ya lo saben, y en asma, igual, es parte del manejo. Pero aquí en estos es importante. Y de ahí viene ya la afección del daño alveolar agudo, la proteinosis, pues es el material proteico, digamos, en los alvéolos, hay entidades, y la neumonitis lipoidea, pero esto en la neumonitis, como les decía, ustedes se van a buscar de las intersticiales y van a hallar que hasta la clasificación radiológica, la clasificación histopatológica, salís, como dicen, confundido, ¿verdad? Entonces, esa situación. Y las neoplasias, cáncer de pulmón de primario o secundario, y el mesotelioma. La que sigue. En las enfermedades, imagínense, aquí, solo para ejemplo, no tenía otra, y en ese momento, en el 96, imagínense este tipo de enfermedades ocupacionales, pulmonares, asma, y esto no ha cambiado mucho, claro.
Allá en esos países tienen mesotelioma porque tienen algún otro tipo digamos, de industrias, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Gracias. Pero lo importante de esto, que miren, infecciones, le hemos visto, bronquitis, enfisema, alveolitis, otro. Eso es un trabajo que se hizo en el Reino Unido. En algunos casos va a cambiar como con el nuestro, pero si vamos a ver, digamos ahí en las enfermedades que saca el ministerio, ahí vamos a hallar varias de estas. O sea que funciona. La que sigue. Y entonces tenemos las enfermedades como la neumoconiosis, que solo vamos a mencionar que hay por polvos estas profesionales, polvos orgánicos, inorgánicos, vapores y emanaciones. Con esas tres cosas que tengamos en mente, dicen ustedes, este es un polvo orgánico, y ya dicen a escudriñar, no, este es un vapor, o estas son emanaciones. ¿A dónde trabaja usted? Bueno, yo soy obrero de allí, Sherwin-Williams, ¿verdad? Sherwin-Williams, ¿qué hace usted? Y así se le va preguntando. Bueno, tanto que pregunte ese doctor. Así es, ¿verdad? Porque usted quiere llegar al meollo. Y ya le dice, cuando usted lo está haciendo, ¿qué siente? ¿El vapor o siente esto? Sí. ¿Y usted el sábado y domingo siente eso? No. Se me calma. Dice usted, esa es la causa. Ese es el punto. La que sigue. Entonces, aquí, miren, la neumoconiosis, ustedes tienen todo esto: aluminio, talco, estaño, calcio, berilio, hierro, asbesto, y los inorgánicos, silicosis, antracosis, siderosis, estañosis, aluminosis. Hoy, ¿podemos hallar entidades puras? Casi no. Ustedes van a las industrias tienen aleaciones, tienen combinaciones de todo esto, y usted debe de ir a ver si el que hace la manufactura dice composición, y allí va a ver todo lo que lleva. Si usted va a dar, por ejemplo, una bebida artificial en asma, usted se va, le gusta comer, le digo yo al niño o al joven, de lo que te voy a mencionar. Solo me decís así o así, ¿verdad? Churrito, papita, tortilla de lipó, fresquito, frutas y chibola, gaseosas, tan nusitas. Y no, repítamelo otra vez, y comienzo otra vez. De todo come, porque come la mamá. Entonces, ¿cuál es la prevención? Simple, no coma de eso, pero es difícil el efecto psicológico, entonces usted lo tiene que adornar, que disminuya, que etcétera. ¿Por qué? Porque ahí está el papel amarillo 50, ¿verdad? Están los nitritos, está todo eso. Entonces la prevención se hace in situ, ahí en la educación, ¿verdad? Entonces mire, todo esto, el oro, la plata, todo eso, usted vamos a los relojeros, ¿verdad? Va a encontrar problemas pulmonares. La que sigue. Y entonces tenemos, por polvos orgánicos, la vicinosis, bagazosis de los ingenios, pulmón del granjero, que son entidades conocidas, pero hay combinaciones de todo eso, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿y usted qué es? Corralero. Desde el momento que le dije que es corralero, cuántas horas trabaja, qué hace y todo eso, ahí lo va buscando. Y los vapores, los más comunes son estos. La que sigue. Neumoconiosis son enfermedades intersticiales producidas por acumulación del polvo en el pulmón y la reacción que hace, ya ahí ya cambia. Si le hace una gran reacción su cuerpo, se arruinó, ¿verdad? Y si no le hace mucha reacción, ahí la lleva, pero al final no sabe si le va a terminar en algo atenuado, pues, ¿verdad? Al final de su vida. Entonces eso es importante. La que sigue. La silicosis, estas entidades son muy conocidas y usted las encuentra en los libros de texto y hemos recibido clases que le dan histopatología, fisiopatología, y yo no me voy a detener en esto. Solo decirle que la inhalación del dióxido de silicio, ¿verdad? O sílice libre en forma cristalina, y entonces vamos a encontrar radiológicamente alteraciones. La que sigue. La silicosis, lo mismo en la minería, pero aquí no tenemos, nos quieren meter a fuerza la minería, ¿verdad? A fuerza, cuando es un país chiquito, que solo tiene ya un rillito, ¿verdad?
Usted va, yo me bañé, póngale en el EMPA, y usted va 3 años después, ya no es el EMPA. Y le quieren meter minería, no solo en el país, sino que ya le metieron en Honduras y ya le metieron allá en Guatemala, ya todo eso viene en el río. ¿Y nosotros qué hacemos? Pasivos, no puede ser, ¿verdad? Entonces, los que trabajan en piedra, túneles, el uso de abrasivos, el chorro de la arena, etcétera, cemento, todo eso, y ustedes ven a la gente, van a ver una foto, sí, así veo yo a don Joaquín, ¿verdad? O sea, desprotegido, la que sigue. Entonces, ¿cómo nos vamos a tener? Imagínense, mire, en los zanjones del Anda, ¿verdad? Allí están haciendo eso, ¿verdad? Y acá, los túneles. Entonces allí hay sílice en las arenillas, en el producto de eso. La que sigue es, o laboral de sílice, exposición laboral, mire, como esto, la gran humazón, el polvo y todo, ¿ve? Estos tienen protección. Si usted lo ve acá, mire, no carga esa voladita así de que le regaló la doctora, ¿verdad? No, que carga algo apropiado. La que sigue. Entonces, la silicosis no nos vamos a detener, hay la forma crónica, aguda y la acelerada, aquella acelerada de que el cuerpo reaccionó muy cruentamente y se lo echó. ¿A la que sigue? Y aquí viene, enfermedades asociadas con la exposición de polvo al polvo de sílice. No viene solo el sílice, no, que se le asocian enfermedades, ¿desde cuáles? Mire, desde silicosis aguda a la EPOC, al cáncer, a las infecciones de Mycobacterium. ¿Por qué? Usted pone la radiografía y le dice, esa es una tuberculosis, dice usted. Le empieza la epidemiología a buscarle usted, y como que sí, como que no, 3 BK positivo, y ya el joven le mandó 3 BK positivos, le mandó estudio familiar, hizo estudio y nada, va. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Usted piensa en lo raro, como usted es un gran estudioso y lee los libros en inglés y los primeros artículos, como el doctor Villalta Ibar Verena, que les dijo 2014-2015, ¿verdad? Él lee mucho, ¿verdad? Entonces, encuentra todo esto. Y entonces dice, diagnóstico diferencial, silicosis, porque ve los nódulos y ve todo. Puede ser una tuberculosis, cabal, pero puede ser una silicosis. Luego le hace las pruebas más a profundidad y usted encuentra la diferencia, la que sigue. ¿Por qué? Mire, tiene las micropartículas del sílice que cuando el patólogo, usted le hizo, me lo llevaron a mí, le hice la biopsia ahí pulmonar, ¿verdad? Y ya, necesito un buen pedazo. No, hombre, y sos patólogo, sos de la micro a la macro, ¿verdad? Entonces, búscame ahí las micropartículas. Y se las halló, ¿verdad? Y ha solucionado el problema de diagnóstico, no el terapéutico. La que sigue. Y miren, silicosis, cómo se ve la radiografía. Pues es una radiografía que no le va a decir usted que de entrada, lo primero, así como usted le dije que auscultara lo mismo, cuando le ponen la radiografía, usted vea 1000 radiografías normales y vea 1001. Y la 1001 dice, esa no es normal. Entonces a usted le ponen esta no es normal, dice usted, mire los trazos, mire esto, mire aquí, mire el borde aquí de la pared, y mire ese es engrosado, ¿verdad? Pequeños nódulos, y en estos nódulos ahí está el sílice, ¿verdad? Con ambos campos pulmonares superiores y medios, le hicieron el tacar, ¿verdad? Y le hallaron múltiples nódulos. ¿La que sigue? Nódulos silicóticos. Hay nódulos silicóticos, nódulos que llega el cirujano, se los corta y puro sílice. Mire cómo están, vea. Pero allí hay historia laboral, ¿verdad? De abundancia, ¿verdad? La que sigue. Ya así, ¿para qué? Silicosis complicada, más fibrosis progresiva. Quiere decir que media hipoxemia al mes, va. Y ustedes pueden tener hoy por unos que el programa de la ¿cómo se llama? De la OPS le da un oxímetro de pulso, pues, hace un ahorrito, no va tanto bailes, ve allí a los
por las noches y se ahorra esos centavitos y compra por $65, algo así, se compra un oxímetro, ¿verdad? Y usted llega al pueblo y le pone eso. Usted causa impacto, el doctor está poniendo, hasta le mide la oxigenación en el dedo, ¿verdad? Y usted lo anota en su historia clínica. Frecuencia respiratoria y oximetría de pulso en reposo y al aire ambiente. Porque puede ser que lleve oxígeno y usted le pone oximetría normal, pero tiene 3 litros de oxígeno. Cuidado, ojo con eso. La que sigue. Entonces, miren, y hay combinaciones. Ya la silicoproteinosis, ¿verdad?, se asocia, y mire, esos son casos casi terminales. La que sigue. Y histopatológicamente el nódulo silicótico con colágeno y hialino. Miren, ahí están, ¿ves? La que sigue. Y una silicosis simple. Si usted ve esto, por ejemplo, y dice, ¿puede ser tuberculosis? Sí, puede ser. ¿Ya? Ya los estudios son los que le indican. Y así tiene la fiebre de lunes, la vicinosis ocupacional causada por fibras textiles, trabajadores de algodón. Ya nosotros ya no tenemos eso, ¿verdad? Pero en el pasado sí hubo. La que sigue, miren, yo vi todavía de estas máquinas, pero era más allá por Usulután y toda esa zona. La que sigue, y mire esto, muchas de gente que nosotros conocemos recogió eso así y después entró al proceso del algodón. Entonces eso les creó la enfermedad. La que sigue. Y la asbestosis pulmonar causada por inhalación de fibras de asbesto. Gracias a Dios, el asbesto como tal causó tanto problema que lo suprimieron. Aquí teníamos antes, ahí camino a Sonsonate, donde está hoy Fibrolit, Eureka, un hermano mío trabajó ahí, pero ya no había, ¿verdad? En Nicaragua sí hay. Y Nicaragua acaba de celebrar su Congreso Neumológico Centroamericano y del Caribe y ha hecho el 3er Congreso de Medicina Ocupacional. Es el único país de Centroamérica, ¿verdad?, que lo ha hecho, dedicado a esto. ¿Por qué? Porque una tarea que hay que hacer y que está en deuda en los neumólogos o los que les guste eso, es ir acuñando enfermedades laborales diversas de nueva data. O sea, un montón de ocupaciones pequeñas que uno desconoce, pero que no están siendo censadas como tal. Nos vamos a las cosas reales. La que sigue. Entonces, la que sigue. Las placas pleurales en la radiografía de tórax, ¿verdad? La que sigue. Engrosamiento pleural, miren acá. El mesotelioma cierra el pulmón. Usted abre eso, adentro está el pulmón metido. La que sigue. El mesotelioma pleural consiste, nosotros en nuestro país tenemos, pero por otras causas, ¿verdad? La que sigue. El cáncer de pulmón. Miren todos los cancerígenos que están, ¿verdad? El cigarro tiene un montón de sustancias cancerígenas. La que sigue. Y aquí el cáncer, ¿cómo? Mira, asbesto, arsénico, cadmio, todo esto que ya está por medicina de evidencia, ya está establecido que da el problema. La que sigue. El asma relacionada al trabajo, no se mencionó en detalle de esto, pero por limitación, igual que un asma corriente, lo único que hay un ambiente ocupacional particular y que no es a un estímulo encontrado fuera del trabajo, solo dentro del trabajo. La que sigue. Entonces, de inicio reciente, agravada, asma ocupacional, y hay síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, como parte del diagnóstico diferencial. La que sigue. La que sigue. Entonces tenemos, aquí no nos detenemos, pero mire todos los productos químicos, enzimas, madera, proteínas del pescado, cangrejos, langosta, tinte, o sea, hay un montón de actividades que pueden cursar con esa parte del asma. La que sigue. Trabajadores de la madera. La que sigue. La soldadura, miren los ordeñadores, veterinarios. La que sigue. Artículos de limpieza, y hay químicos, exposición a hongos. La que sigue.
Todo eso es útil. Entonces, de bajo peso molecular que pueden causar asma, aquí están los isocianatos, los farmacéuticos, anhidros, y el formaldehído, glutaraldehído, la que sigue. Otros, la que sigue. Pasa a la siguiente. Entonces hay ocupacional, un montón de cosas que solo eso sería un tema, ¿verdad? Entonces ustedes hacen el diagnóstico diferencial, la que sigue, ¿verdad? Y van al tratamiento. No nos vamos a detener en eso. La que sigue, el EPOC, lo mismo, ¿verdad? Al igual que el asma, tiene un montón de factores. La que sigue, ¿verdad? La neumonitis por hipersensibilidad, que ya se mencionó algo de la EPID, ¿verdad? O la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la que sigue, ¿verdad? Y los factores de riesgo, proteínas séricas, pajas cereales, maderas, alimentos, enzimas industriales, todo eso, la que sigue, otra. Y los hongos, mire, abonos con champiñones, corcho, bagazo enmohecido, todo lo que es moho puede dar neumonitis alérgica, cuidado con eso. No es una neumonía sola, sino es una inflamación de toda la vía aérea, que de allí le puede comenzar una neumonitis más severa y llegar a una intersticial. La que sigue. Y otra, miren acá, pulmón del granjero, 52 años, recurrentes, exacerbaciones, ¿verdad? La que sigue. Y esto es parte de la explicación. Se hacen estudios especiales como la difusión de monóxido de carbono, no solo la espirometría, la que sigue. Y los tratamientos, que ahí van los esteroides a la cabeza. Y para terminar, la que sigue. Entonces, solo quería referirme, todo eso es el pasado, pero el presente, miren, transferencia de tecnología, las zonas industriales, libres de aranceles en nuestros países, conlleva esto no es raro en nuestro país, ni raro en Centroamérica, ¿verdad? Hay riesgos, sileno, etilo, benceno, metileno, que no sabemos a dónde nos lleva porque no tenemos estudios, no hay investigación, la que sigue. ¿Va? Sector de la maquila en Centroamérica, incluido El Salvador, hay control cronométrico como con los médicos, salario a destajo, inestabilidad laboral, acoso sexual de los vigilantes y las vigilantas, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Las vigilantas, ¿verdad? Cuando van las mujeres las acosan sexualmente. Hola, ¿qué llevas ahí? ¿Verdad? Entonces, ambiente insalubre, vivienda inadecuada, la que sigue, ¿verdad? Estado, el sector informal, la que sigue, y la exposición de perfiles de riesgo, están los profesionales. Entonces tenemos problemas ergonómicos, biológicos, físicos, químicos, y algo que no se había tomado en cuenta, los aspectos psicosociales, ¿verdad? La que sigue. Todo esto es producto de lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces ve los ingresos bajos, la migración, ¿verdad? Y los de mayor impacto son los niños, imagínense, mujeres, ¿verdad? Indígenas, o sea, todas las clases, la que sigue. Entonces tenemos el síndrome de injusticia social. Entonces aquí están respiratorios, hipoacusia, dermatitis, accidentes, intoxicaciones endémicas, alcoholismo, cáncer, estrés ocupacional, las cardiovasculares, ¿verdad? Como parte global. O sea que el enfoque que tenemos que hacer de la medicina ocupacional es global, integral. La que sigue. Y aquí ven, mire, el ambiente de trabajo saludable tiene que mejorar, nueva cultura del trabajo, desarrollo personal colectivo, participación de las entidades gubernamentales, mejoramiento del trabajo y ambiente de comunidad, o sea, ya no es la persona sola. Entonces aquí tenemos algunas cosas que en Brasil, hispanos en los Estados Unidos, en El Salvador ya se hizo un taller de la OPS, OMS, la que sigue, y una nueva cultura de trabajo, desarrollo personal colectivo, participación comunitaria, es lo que nos puede salvar de toda esa hecatombe que se ve ahí, la que sigue. Entonces miren, centros colaboradores OPS, OMS, están en todo Centroamérica ya, en El Salvador así se llama, ¿verdad? CERSO, ¿verdad? Ahí está, la que sigue. Y entonces,
Esto es reforzar la participación activa de las personas involucradas en los lugares de trabajo, trabajadores y empleadores. Y uno como médico va a auscultar a esas personas, quienes realizan una buena parte de las actividades ejecutadas, que serán monitorizadas con un equipo de facilitadores locales y nacionales, apoyados localmente por los gobiernos locales con apoyo internacional. Punto. Al fin, ¿verdad? Muchas gracias.